Observa esta imagen detenidamente por un instante. Parece una estampa sacada de un sueño apacible, creada por la misma mente maestra que le dio vida a la famosa gran ola de Kanagawa. Pero hay un secreto perturbador escondido a plena vista, porque esa ola gigantesca no es tan inofensiva como te han hecho creer. Si sigues la lectura tradicional japonesa, de derecha a izquierda, te darás cuenta de que no es una ola rompiendo. Es una ola que ya cayó, que ya arrasó con todo a su paso. Los barcos han desaparecido por completo, y lo único que queda es un silencio abrumador, y ese mismo silencio sepulcral es el que infecta otras obras de Hokusai. Pero en esta ocasión, el agua se retira para dejar al descubierto susurros macabros, cabezas decapitadas flotando en el vacío, esqueletos grotescos que emergen de las profundidades marinas, conformando una colección entera dedicada puramente a lo sobrenatural y lo aterrador. La gran pregunta que te atrapa es que llevaría a un genio consagrado como Hokusai a sumergirse en semejante oscuridad muchísimo tiempo antes de que el cine de terror moderno nos inundara con sustos prefabricados o que las novelas de misterio vieran la luz. Japón ya había perfeccionado su propio método para invocar el miedo puro y destilado. Este ritual era conocido como Yakumonogatari, que traducido a nuestro idioma significa literalmente 100 relatos de monstruos. Y la mecánica de esta tradición era tan sencilla como escalofriante. Un grupo de personas se congregaba en una habitación cerrada en la oscuridad de la noche, encendían 100 lámparas de papel y tomaban turnos para relatar historias verdaderas sobre espíritus vengativos, apariciones demoníacas y maldiciones ancestrales. Con cada relato que llegaba a su fin, una lámpara era apagada, sumiendo la sala en una penumbra cada vez más espesa. El mito aseguraba que cuando la última llama se extinguiera y la oscuridad fuera total, alguna entidad del más allá cruzaría el velo hacia nuestro mundo. Esto no era un simple pasatiempo, era una ceremonia profunda, una ventana directa para conectar con el abismo, y Hokusai sentía una fascinación enfermiza por todo este concepto. En lugar de usar su voz para contar estos mitos, decidió usar su pincel para atraparlos en papel. Tomó estas leyendas de la tradición popular, las masticó a través de su estilo inconfundible y dio a luz una serie de ilustraciones que no parecen dibujos sino delirios visuales, auténticas alucinaciones capturadas en tinta. No eran simples estampas decorativas. Cada trazo encerraba una historia viva. No hace falta que leas ningún texto adjunto para sentir como un escalofrío te recorre la espalda al mirarlas. Sientes de inmediato que hay algo acechando ahí. Algo que definitivamente no pertenece al mundo de los vivos. Y eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Como un artista al borde de los 80 años, sintiendo el aliento de la muerte en su nuca, busco refugio en las historias más tenebrosas de su tierra, para engendrar un legado verdaderamente imborrable. La tragedia de Oiwa es probablemente uno de los relatos más célebres en el teatro tradicional y en el inmenso folclore japonés, pero también es indiscutiblemente uno de los más desgarradores y crueles. Todo este relato de dolor comienza con una joven de corazón ingenuo llamada Ume, quien cae perdidamente enamorada de un guerrero conocido como Yemon. El oscuro problema era que este hombre ya compartía su vida con una esposa legítima llamada Oiwa. Movidos por la ambición y la envidia, los familiares de Ume idearon un plan macabro para borrar Oiwa del mapa. Le entregaron como regalo una pomada facial que estaba envenenada. La intención no era quitarle la vida de inmediato. El veneno actuaba lento y de manera atroz, deformando brutalmente su rostro, derritiendo sus facciones hasta dejarla irreconocible. Cuando el cobarde de Iyemon vio en lo que se había convertido la mujer que juraba amar, sintió repudio, la rechazó con asco y la abandonó a su suerte. Oiwa, consumida por un dolor insoportable y una humillación que le quemaba el alma, perdió por completo la cordura. En medio de un ataque de delirio febril y desesperación absoluta, decidió acabar con su sufrimiento arrojándose sobre el filo de una espada. Pero justo antes de dar su último suspiro, lanzó una maldición cargada de odio puro contra su marido. Y esa venganza no tardó casi nada en materializarse. Las leyendas aseguran que el espíritu atormentado de Oiwa comenzó a acosarlo, día y noche, apareciendo como reflejos en espejos empañados, asaltando sus sueños para convertirlos en pesadillas, y manifestándose en las sombras proyectadas por las linternas de papel. Y ese es exactamente el instante congelado que el genio japonés decide plasmar en su obra maestra. Observamos una lámpara antigua colgada de una cuerda deshilachada, de la cual emerge lentamente un rostro fantasmal y grotescamente desfigurado. No hay un cuerpo que lo sostenga. No hay un fondo o un escenario que te dé contexto. Solo está la cara marchita de Oiwa atrapada eternamente dentro de ese farol, como si su alma en pena hubiera sido encerrada allí para siempre. El creador demuestra aquí que no necesita recurrir a lo morboso ni a la sangre derramada. No hay un exceso de drama en la composición. Simplemente deja que esa mirada vacía hable por sí sola,
nos muestra una boca torcida y asimétrica que parece gritar en silencio, una porción de cabello ralo cayendo hacia un lado, y una expresión tan vacía de vida que te gela la sangre en las venas. Por otro lado, la historia de Koada Koheiji reúne todos los ingredientes clásicos de una tragedia de traición, pero le añade un giro tan extraño que la convierte en una pesadilla teñida de un humor negrísimo. Koheiji se ganaba la vida como actor, y curiosamente su gran especialidad sobre el escenario era interpretar papeles de fantasmas y demonios. Pero en la cruda realidad de su día a día, su destino resultó ser mucho más sombrío que cualquiera de sus obras. Su esposa, harta de la monotonía de su matrimonio, inició un romance clandestino con otro hombre. Juntos tejieron una conspiración venenosa para quitarse al actor de en medio. Lo asesinaron a sangre fría y arrojaron su cuerpo sin vida en los oscuros pantanos. Hasta este punto podría parecer simplemente otro crimen pasional común y corriente, pero el detalle aterrador es que Koheiji se negó rotundamente a permanecer bajo tierra. De acuerdo con la leyenda popular, su espíritu regresó del más allá, y desde luego no volvió buscando paz. Regresó convertido en un esqueleto putrefacto que emergió goteando de las aguas negras, decidido a atormentar a su viuda y al amante traidor, hasta hacerles perder la razón por completo. En la ilustración somos testigos de ese segundo preciso. Un esqueleto humano recubierto de algas viscosas, que aún gotea agua sucia asomándose lentamente por encima de una red de dormir tradicional. Su cráneo dibuja una sonrisa, pero te aseguro que no hay nada amigable en ella. Es una mueca exagerada, casi como si estuviera soltando una carcajada demencial, como si estuviera saboreando con morbo el terror absoluto que está a punto de desatar en la habitación, y es justamente aquí donde la genialidad artística brilla con más fuerza. Aunque la pintura es innegablemente pavorosa, también arrastra consigo una dosis de crueldad sarcástica. Koheiji no es un ente trágico y melancólico como la pobre Oiba. Él es una aparición burlona, es una venganza en forma de broma macabra. Lo más fascinante de este brillante ilustrador es que jamás soltó su pincel, no dejó de dibujar ni cuando su cuerpo envejeció, ni cuando la miseria tocó a su puerta, ni siquiera cuando la enfermedad marchitó sus músculos, ni cuando la sombra de la muerte ya le pisaba los talones. Al cumplir los 73 años de edad, dejó por escrito una declaración que sigue dejando sin palabras a quienes estudian su legado. Él afirmó que desde que era apenas un niño de 6 años, sentía una urgencia incontrolable por capturar la forma de las cosas que lo rodeaban. Confesó que a los 50 había logrado producir algunas piezas de verdadero valor, pero que recién a sus 73 años había comenzado a comprender realmente la estructura profunda y la esencia de los animales, de los insectos diminutos y de los peces nadando. Aseguró con una convicción pasmosa que al llegar a los 100 años se convertiría por fin en un artista auténtico, y que si lograba engañar a la parca hasta los 110 años de edad, absolutamente todo lo que saliera de sus manos, cada pequeño punto de tinta, cada línea trazada sobre el papel, estaría literalmente rebosante de vida. Él no escribió estas palabras como una simple metáfora poética. Él realmente sentía que era así. Para su mente imparable, el acto de dibujar no era un simple oficio o un trabajo, era un ritual sagrado para acercarse a la médula del universo. Y tal vez en el fondo, era su manera de mantener un pie anclado en este mundo terrenal mientras el otro ya pisaba el inframundo. Terminó falleciendo a los 88 años. Y durante esa etapa final de su vida, cuando era plenamente consciente de que el reloj de arena se estaba vaciando, su arte sufrió una metamorfosis radical. Se alejó de aquellos paisajes serenos que lo hicieron famoso y abandonó las escenas teatrales costumbristas para adentrarse en territorios mucho más extraños, turbios e intensamente íntimos. Comenzó a vomitar sobre el papel fantasías morbosas, apariciones grotescas, monstruos deformes y esqueletos vengativos, y no lo hizo buscando fama o ganancias comerciales. Lo hizo impulsado por una necesidad vital desesperada. El mismo relato que durante sus últimos días, aún postrado y dormido, sus manos temblorosas seguían pidiendo a gritos papel y tinta. Él anhelaba continuar dibujando incluso confinado a su lecho de muerte, como si trazar una línea más pudiera alargarle la vida un segundo extra o prepararlo mentalmente para cruzar el abismo oscuro que lo aguardaba. Por todo esto, esas inquietantes pinturas no son simples representaciones de cuentos de terror. Son una parte fundamental de su despedida del mundo. Su manera de visualizar lo que acecha al otro lado de la vida, el maestro no se limitó a ilustrar a los difuntos, él conversó íntimamente con ellos a través de sus lienzos, y aunque su corazón se detuvo antes de alcanzar la soñada cifra de los 100 años, su gigantesco legado nos obliga a preguntarnos si de alguna forma misteriosa lo consiguió, porque hay una energía en estas estampas macabras que aún hoy se siente respirar. Algo tan profundo que es imposible de borrar de la mente. Te doy las gracias por acompañarme y quedarte hasta el último segundo de esta travesía. Ahora te invito a que me cuentes en la sección de comentarios cuál de estas visiones te quitó más el sueño o cuál te resultó más hipnótica.
Yo siempre leo todo lo que comparten. Y me fascina ver cómo nacen debates tan interesantes alrededor de estas joyas olvidadas del arte. Y si realmente disfrutas sumergirte en estos viajes hacia los rincones más oscuros y misteriosos de la creatividad humana, te aviso que ya estoy cocinando los próximos videos que vienen cargados de historias igual de perturbadoras. Así que si aún no formas parte de esta comunidad, asegúrate de suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas ni un solo detalle. Agradezco infinitamente todo tu apoyo, y nos encontraremos de nuevo en la próxima historia.